Esto es Lo tuyo es mío podcast. Bueno, pues después de unos cuantos de problemas técnicos, unos poquitos, después de sudar aquí la gota gorda, hemos cambiado de programa. Bueno, teníamos que hacer esto que hacen tomas falsas, que sería divertido en algún momento. Bueno, pues eso, estamos aquí en en nuestro podcast actual. Y nada, saludar a mis compis, Richard, Alba, ¿qué tal? Hola. Hola. Vale, perfecto, nos ha costado, ¿eh? Y bueno, y tengo dos invitados especiales para mí, que son Ana y Jordi, que los quiero un montón. Y nada, me gustaría que se presentaran un poquito y que nos explicaran pues lo que quisieran para los oyentes. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, yo soy Jordi, soy amigo de María, soy un gran amigo. Y bueno, pues estoy aquí pues un poquito a verla venir, entender un poquito, ayudarme a entender, a ver si puedo aportar algo. Bueno, no sé, un poco perdido, ¿no? También es la primera vez que intervengo así en un directo, entonces digo, bueno, pues a ver qué tal. Ujú. Bueno, pues aquí voy yo. María para mí no es solo una amiga, fue una persona que entró en mi vida de una forma eh, única, maravillosa. Yo siempre digo que es mi llama gemela. Y bueno, este es mi primer podcast o mi primera participación en un podcast, con lo cual estoy nerviosa y al mismo tiempo muy ilusionada de poder aportar, en el caso de que pueda, lo que sea. Y bueno, yo me dedico al desarrollo personal desde hace no mucho, después de un camino mío personal que atravesé cayendo a lo más profundo. Y bueno, así que vamos allá. Muy Muchas bien, gracias muy bien. por esta invitación Bienvenida. y estoy encantada de estar aquí, aun a pesar de que estoy con la voz de cazallera, que no suele ser la mía, porque tengo un catarrazo de estos de verano monumental. Y te agradecemos que aún y así estés aquí. Pues nada, a mí me gustaría primero de todo pedir a los oyentes que se suscriban, bueno, que le den al botoncito de suscribirse, que a mí me lo tuvieron que explicar por si alguien no lo sabe, pues se suscriben ahí y que nos critiquen y que nos digan y que nos compartan y que todo lo que quieran, pero que estén ahí con nosotros, ¿vale? Y yo hoy en el podcast traigo dos partes, ¿vale? El primero es el niño interior. Se habla mucho, ¿no? Del niño interior. Y en nuestro podcast de Lo tuyo es mío, ¿no? Nuestro niño interior es algo que es nuestro, pero que muchas veces no le hacemos caso. Y me gustaría también saber vuestra opinión. Empezamos por quien quiera. A ver, el niño interior es aquel pues que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y yo creo que la mayor parte de nosotros lo lleva dentro, pero muchas veces no lo escucha, sobre todo en la época adulta, ¿no? Estamos todo el rato corriendo de un lado para otro y en el trabajo, con los problemas de la sociedad en general que no lo escuchamos, ¿no? Y hay un trabajo que es necesario hacer con ese niño y que no todo el mundo, pues, quizás lo hace, ¿no? Y sería necesario. Y muchas veces ese niño tiene heridas, ¿no? De nuestro pasado, y por eso creo que es importante escucharlo y trabajar en él para que en la vida adulta no haya sus consecuencias. Mi niña interior yo no siempre la he escuchado, ¿no? Quizás si la escuchase más, pues podría entender más cosas. No sé qué opináis vosotros. Ana, tienes cara de opinar. Pues estaba escuchando atentamente a Alba. Me ha gustado mucho, sí, esa descripción. Estoy completamente de acuerdo. Yo percibo, veo y siento a nuestro niño interior. Es una parte, ¿no? Una parte de nosotros. Creo que somos
muchas partes, ¿vale? Y dentro de nosotros habitan muchas partes que se van generando a lo largo de nuestra vida, con lo cual en nuestra vida adulta cada vez hay más partes dentro de nosotros. Y nuestro niño interior no deja de ser esa parte principal, ¿no? Desde la que todo parte y que de alguna forma nuestra vida adulta nos han enseñado como que hay una lucha, ¿no? Con esa parte nuestra, ¿no? De nuestro niño interior, o deshacernos de ello, o vivir desde ello, que es desde una parte reactiva, ¿no? Es cuando nos encontramos en nuestra vida adulta haciendo cosas o teniendo comportamientos que realmente no queremos, o luego nos asustamos, o nos arrepentimos, o nos sentimos culpables. Y es esa parte niña que todavía no hemos aprendido a ir de la mano, ¿no? De ella, a sanar esas heridas, Alba, que tú dices, porque para mí la vida va de eso, ¿no? De dar de la mano a ese niño interior nuestro y ir sanando esas heridas que todos toditos tenemos, ¿vale? Y de modo que, no sé, supongo que, por decir algo, una clave, ¿no? De la vida es eso, es el aprender a convivir, a habitar y con esa parte de nuestro niño, con nuestro niño interior. Y yo hablaba antes de dos partes, ¿no? El niño interior y el adolescente, que también forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que estáis diciendo, porque al final es zambullirse dentro de nosotros, ¿no? Como bien dicen estos podcasts. Muy bien. Jordi, Richard, Venga, Jordi. Vale. Yo, mira, para mí el niño interior es ese ser que habita dentro nuestro, ¿no? Que tenemos dentro y es ese personaje que tiene toda la información a todo y todas las respuestas a todo eso que nos preocupa, que a lo largo de nuestra vida nos ha pasado. Y ahora, ¿cómo se conecta con él, no? Porque hablamos, es muy fácil decir, oye, que hay que conectar, hay que entender, hay que buscarlo, pero claro, alguien eh, tiene que enseñarte a cómo llegar a ese niño, porque uno solo, por estrategias en solitario, no es capaz. Mm. Claro, es un poquito, está muy bien conectar, pero ¿cómo conectamos, no? Entonces, al final, bueno, propongo que es ese el mensaje, ¿no? A lanzar. ¿Cómo llegamos a conectar con ese niño, no? Con ese niño que luego nos dará un poder, bueno, terrible, ¿no? Porque al final es quien va a resolver todas esas inquietudes, quien va a ayudarte con esas heridas, no a quitarlas, sino a sanarlas, ¿no? Es, bueno, un poquito la pregunta, ¿no? Que lanzo yo es cómo se transmite, cómo transmitimos a las personas para conseguir llegar a ese niño, a esa niña, vaya. ujú. Richard. Bueno, cogiendo ese hilo, bueno, todo lo que decís, ¿no? Al final, yo todo lo que buscaba fuera era un niño interior que en realidad creía que no lo tenía, ¿no? Entonces, realmente el darse cuenta del niño interior siempre es a través de lo externo, realmente lo que deseas, lo que crees que no tienes, de la búsqueda del amor o de lo que estés buscando. Y fue darme cuenta de que realmente era toda una proyección de que había alguien ahí que estaba herido, que no estaba escuchando y que no estaba atendiendo, ¿no? Y que al final era este Richard que se había creado de una manera, pero que luego había sido como moldeado, ¿no? Y que no podía ver mientras no le escuchase, solo podía ver en el exterior, ¿no? Entonces, creo que es algo tremendamente potente, porque realmente ahí está la clave de uno, ¿no? De lo que nos pasa. Sí, además buscamos al niño herido, pero yo hoy invito aquí a buscar al niño sano, ¿no? A todo eso que hemos sido de niños, que hemos olvidado precisamente porque han aparecido esas heridas, ¿no? Y al final es buscar esa parte que nos hace crecer, ¿no? O sea, siempre nos centramos en el problema, vamos a centrarnos en la solución,
Entonces, si me permitís, yo me gustaría hacer una visualización. Voy a intentar poner música de fondo, espero que se oiga, si no me lo decís. Precisamente para esa pregunta que lanzaba Jordi, ¿no? ¿Cómo conectamos? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, os voy a pedir que cerréis los ojos, que cojáis una postura cómoda, lo que empecéis a coger aire por la nariz, soltarlo por la boca. Y vamos a tener un encuentro con ese niño, esa niña. Si lo has hecho anteriormente, no pasa nada, te servirá para saber cómo sigue ese niño o esa niña. Quiero que inspiréis profundamente, que exhaléis largo. Quiero que pongáis la mano en vuestro corazón, sintáis qué hay ahí debajo de vuestra mano. ¿Qué sentís? ¿Está leve? ¿Está pesado? Porque ahí, en tu corazón, es donde vive vuestro niño o niña interior. Cuando cuente hasta 3, vais a colocar a vuestro niño o a vuestra niña delante de vosotros. 1, 2, 3. Ahí lo tenéis. Me gustaría que lo observarais, cómo ha vestido, su expresión, su mirada. ¿Cómo lo veis? Sin juicio. Simplemente desde la observación. ¿Cómo es su ropa? ¿Qué es lo que creéis que refleja esa mirada? Indefensión, miedo, vergüenza. Ahora, extended vuestra mano, invitarle a acercarse, colocar a ese niño o a esa niña sobre vuestro regazo y explicarle que vosotros él en otra etapa de la vida y que estáis ahí para acompañarle, para intimar con él, para ser, porque de la misma forma que él necesita a un adulto que le guíe y que le protege, tú también necesitas de su espontaneidad, de su vitalidad, de hablar con ese niño, dejar que exprese lo que siente y lo que necesita y convencerle de que esa necesidad profunda de esa parte emocional le ayudará a unarlo con esa parte mental del adulto, abrazarle, darle vuestro calor, si así lo pide y lo necesita. Si tiene alguna reticencia, respetarlo. Estate con él hasta que poco a poco empiece a confiar en vosotros. Es muy importante ese contacto y esa unión, porque significa que vuestro corazón y cabeza irán en una sola dirección. Disfruta ese momento, sentir a ese niño, a esa niña, como complemento vuestro. Entonces, vais a llegar mucho más lejos. Cuando terminéis, volver a colocar a vuestro niño, a vuestra niña, en vuestro corazón, pues donde vive el hermano en vuestro corazón, mirar y observar cómo se siente ahora vuestro niño, vuestra niña, necesita de contacto y vosotros también. No os olvidéis de vuestro niño, forma parte de vosotros, es un equipo. Vuestro niño es la base del edificio, porque todo empieza con él o con ella. Quiero que cuando estéis preparados, vuelvas aquí. ¿Qué tal, chicos? Jordi, voy a empezar por ti, porque tú decías cómo conectamos con el niño. Y entonces yo te pregunto, ¿has conectado con ese niño? Sí, sí he conectado. Y tengo que decir que son muchas veces, yo había hecho una visualización guiada ya hace aproximadamente un poquito más de un año, y a partir de ahí me dieron unas técnicas, bueno, pues para hacer esto, ¿no? Entonces, a partir del primer momento que experimentas esta sensación, es como que se abre muchos caminos, ¿no? Muchos caminos hacia muchas preguntas,
a una conversación, he tenido desde conversaciones, entonces ahora al hacer todo el ejercicio este es como aquietarme, está todo como en mucha paz, en mucha tranquilidad. Eh, Sé muchas cosas que antes no sabía, por lo tanto, conecto de otra manera. Por eso había dicho yo la importancia de que te tienen que enseñar a cómo hacerlo. Es muy difícil, me costaba muchísimo hacerlo yo solo, porque parece que no siempre pierdes concentración, ¿no? Es más fácil, pues, una voz como la tuya, María, que te ayuda, que te reconduce esto, ¿no? Pero es muy importante porque si sabes cómo está ese niño es porque empiezas a sanar. Yo para mí es, bueno, hay muchas cositas, ¿no? Pero veo ahora como un mundo de mucha calma, de mucha paz, de algo muy, muy, muy bonito incluso. Ya no lloro. Yo era una persona que no podía hacer estas conexiones porque lo pasaba fatal. Sufría más, ¿no? Porque, bueno, era un golpe de realidad. Claro, cuando vuelves a entrar y ves que la mirada no es la misma, que nada es lo mismo, ¿no? Que todo está como en mucha más calma, pues evidentemente lo proyectas hacia afuera y te conviertes pues en otra persona. Claro, y además yo añado algo más, que es que cuando tú lo haces de manera individual, o sea, como adultos, olvidando tu niño, es como que los dos estáis en dos sitios totalmente diferentes y cuando haces algo así te das cuenta de que realmente tú puedes ayudar, ¿no? Porque estás en otra mirada, precisamente porque tienes otras habilidades. Cuando a veces nos pasa algo, yo siempre lo digo, ya ha vuelto mi niña, ¿no? O sea, cuando se abre una herida, cuando realmente ya ha vuelto mi niña, ¿no? Está ahí y con las pocas habilidades, ¿no? En el momento que se te abre una herida, viene esa niña. Entonces se te olvida que eres una persona adulta, se te olvida de que tienes unas habilidades. Entonces, cuando el adulto se junta con el niño es cuando se junta esa parte emocional del niño tan bonita, ¿vale? Y esa parte mental del adulto, ¿no? Entonces ese complemento para mí es la vitamina perfecta, ¿no? Cuando tomas conciencia de que esa es tu niña o ese es tu niño, ¿no? Y cuando lo acompañas desde el adulto. Entonces es como lo que a mí me hubiera gustado de niña que me hubieran dicho, yo misma me lo puedo dar en ese momento que se abre la herida. Es muy curioso porque es como crear un equipo, ¿no? Ujú, Un equipo contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, buscar el equilibrio, buscar qué cosas faltan, qué cosas tienes. Ya no solo lo que falta, sino qué es lo que tenemos, que nos centramos más en lo que no tenemos son las heridas, ¿no? Entonces, a, ujú, a partir de ahí, el equipo es importante, es muy importante. Se llega a construir algo muy chulo. ujú, Conversaciones, Creo, no sé. ujú. No, no, creo que, creo que lo que estás diciendo, bueno, es totalmente la verdad, pero creo que para que funcione ese equipo o esa conexión, tú tienes que poder identificar bien cuáles son esas heridas que tenías en la infancia para que luego en tu día a día, en la vida adulta, tú identifiques cuándo algo procede de eso o no procede de eso, ¿no? O sea, identificar de qué cosas eran esas heridas en la infancia que se siguen plasmando en la vida adulta para tú poder tener esa conversación con tu niño interior y decirle, mira, esto es del pasado, ahora como soy adulto podemos manejarlo de otra manera y pueda funcionar, pero para eso tengo que saber identificarlo. Entonces yo creo que lo que falla es que muchas veces no identificamos cuáles son esas heridas, yo creo. Claro, porque Bueno, al yo, principio tiene que haber, uy, perdón. claro, dime, Sí, dale, dime. dale, Richard. Dale, dale. No, yo es que para mí el niño es una de las tres patas que utilizo a diario en todo mi, bueno, yo lo llamo sanación, ¿vale? Y la otra pata es el espejo. Yo utilizo mucho el exterior porque el exterior normalmente es lo que me duele y entonces utilizo el ejercicio del espejo, que básicamente es cuando algo te duele, te acabas dando cuenta que qué es lo que te estás haciendo tú, ¿no? Entonces, es ahí cuando contacto con el niño, ¿no? Y por lo que me duele, básicamente. Entonces, la pregunta dónde está, si yo me he sentido ninguneado por alguien, por ejemplo, me hago la pregunta, ¿no? ¿Me he ninguneado yo en algún momento en esta conversación?
Entonces, normalmente es así, ¿no? Entonces es ahí cuando le pregunto al niño interior, ¿te has sentido ninguneado por mí? Y es ahí como a través de la magia de ese de lo tuyo es mío, ¿no? Es decir, vale, ostras, no, resulta que lo que me estaba mostrando es que me estaba ninguneando en algún momento, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo le pregunto al niño y el niño me dice lo que necesito. Y en ese momento normalmente es abrazarlo o amarlo de alguna manera. Y ese es otro, porque eso a mí es lo que más me ha costado. No me ha costado tanto identificar qué le pasaba al niño, sino dárselo. ¿Vale? Y a mí eso me cambió la vida. Esa manera de proceder, utilizar el exterior, lo que me duele, ir al niño y quererlo. Y al final es hacerte de padre y madre, ¿no? Es cogerte cuando la primera vez que tuviste miedo y abrazarte. Y simplemente es lo que tienes que hacer, ¿no? Amarte en ese momento, porque no, por mucha lógica, por mucho que le expliques, es una cuestión de amor o miedo, ¿no? Al final todo, o le das amor y cualquier versión del miedo triunfará mientras no le des algún tipo de amor, ¿no? Es mi visión del niño. Totalmente, totalmente. Yo Bueno, solo y quería... Perdona. Ahora- un poco de sí, ¿no? En resumen, yo, Alba, antes que el cómo, ¿vale? Porque la pregunta cómo es una pregunta que tiene trampa, ¿vale? Porque las personas muy curiosas, como tú, queremos rápidamente saber cómo o por qué, pero más que eso es el qué, el qué. La pregunta es qué está pasando, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me duele? ¿Qué siento? Ninguneado, rechazo, me siento abandonada, humillada, injusticia. El cómo ya vendrá. Esa relación entre el adulto y el niño, ¿no? El niño te está diciendo lo que le está faltando como adulto. Es el que desde la vida, desde el adulto, el que lo detectamos. Y después, el cómo es muy sencillo. Es simplemente escuchar, como ha dicho Richard, a ese niño que le faltaba. Como ha dicho María, que no tenía, que no tuvo. Em, el por qué se sintió rechazado, que si mamá tal, que si papá no sé qué. Fíjate, yo soy coach, que me dedico a esto, que hago terapia. Sí, todo eso está muy bien, pero es que no hace falta tampoco. Es decir, hay personas que a lo mejor no pueden acceder a todo ese tipo de herramientas y aún así se puede llegar a esa comprensión entre lo que el niño carece, que al mismo tiempo nos está aportando esos datos, ¿no? Que nos hacen falta en nuestra vida adulta, de lo que carecemos y al mismo tiempo nos ayuda a llegar hasta la solución, que es simplemente, no hace falta el cómo, simplemente dárnoslo. Claro. Yo a lo que me refería es que para tú poder llegar a tu niño interior, yo tenía que identificar qué es lo que carecía ese niño interior que se sigue plasmando en mi vida adulta. Y, por ejemplo, en mi caso, una cosa que yo identifico muchas veces es que cuando hay un conflicto, yo, por ejemplo, lo evito, ¿no? Intento evitar porque no me gusta discutir, ¿entiendes? No me gusta el conflicto, no me pone tensa. Y claro, identifico que eso viene de mi niño interior porque nunca ha hablado en un problema. Se ha callado, ¿no? Reprimido, en silencio. Entonces, lo que yo intento hacer ahora, que me sigue costando un montón, y creo que es esto a lo que nos estamos refiriendo, es decir, identificar, vale, esto le pasaba a mi niño interior que se callaba y estaba en silencio en estas situaciones, ¿no? Y se asustaba en el conflicto. Entonces, yo ahora como adulta, vale, le doy el poder de que sí que ella pueda hablar o acompañarlo para, venga, ahora tienes que tú intervenir, decir lo que te duele y lo que sientes en general y no reprimirlo. Entonces yo creo que para que yo haga todo ese proceso, tú tienes que identificar primero que carecías en cuando tú eres pequeño de decir tu opinión o lo que sentías ante un conflicto. Eso a lo que me refería yo es esa herida de estar en silencio, ¿no? No interactuar en el conflicto. Vale. Claro, pero Yo como... ahí, ay, perdón, No, perdón. no, sigue, sigue. No, como con este mismo ejemplo, ¿vale? Con este mismo símil que has puesto, Alba,
ante, vamos a decir, una discusión, evitamos esa discusión, ¿qué consecuencias, no? Me trae evitar porque a veces en no confrontar, evitar una discusión, puede llevarnos a algo positivo, ¿no? Lo queremos, no queremos entrar en conflicto o en discusión con esta persona o en este tema y no pasa nada, ¿no? Está bien. El tema es la consecuencia que eso trae cuando uno como adulto se da cuenta de que, ostras, quiero hablar y no lo hago. Quiero confrontar esta discusión o esta persona y no lo hago. ¿Qué consecuencias trae eso? Me siento mal, humillada, lo que sea. Efectivamente, ¿no? El ¿para qué de niño yo evitaba una discusión? Probablemente, ¿por qué? Porque en casa discutir era perder. Si discutía con mi madre o con mi padre, perdía. No ganaba nunca. Había movida, lo que sea. Pero es el adulto el que es que te está dando el dato de lo que carecía el niño, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, parte de lo mismo y habrá personas, pues, a dónde quiero llegar, habrá personas que lleguen, como tú, Alba, a todo ese entendimiento del de dónde viene, del por qué, del cómo, y otras que ni siquiera hace falta llegar a tanto, ¿no? Para poder hacer esa alianza entre esas dos partes, niño y adulto, porque al final es un sentir, es cómo nos sentíamos y cómo nos sentimos, es todo un sentir. Claro, y a eso yo le añado una cosa que ha dicho Rita, que creo que es súper importante tenerla en cuenta, que es ese merecimiento. Muchas veces no vamos a ese niño interior porque creemos que no nos lo merecemos, porque normalizamos, ¿vale? O sea, es como, no, si me he callado siempre, pues ahora me tengo que callar, ¿no? Si me han hecho las cosas siempre, tengo que pedir ayuda para que me las hagan. Ahí es donde tienes que cambiar el camino, ¿no? Y creo que desde ahí es desde ese acompañamiento de no, esto es lo que has hecho, pero yo te ayudo, yo te acompaño a hacer algo mejor, porque a ti y a mí, si hacemos esto juntos, nos va a ir mucho mejor en la vida, ¿no? Pero para eso necesitas ser merecedor, porque ahí es donde pienso que está bueno, la llave que cierra muchas puertas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no hace falta que me meta en conflicto, ¿no? O a lo mejor no hace falta sí hace falta. Y si no hace falta, ya lo verás luego, ¿vale? Pero hay que cambiar cosas para que realmente seamos adultos sanos. Y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, sanos, o sea, las heridas no desaparecen, las heridas nos hacen tomar conciencia, ¿vale? Y nos hacen saber que estamos ahí y que realmente, o sea, que tenemos que en ese momento encender las luces y decir, uy, espere, eh, voy a ver qué puedo hacer aquí, ¿no? Eh, Pienso que es importante. Gracias, Richard, porque creo que has dado ahí en un punto eh, Sí, muy sutil. y yo, bueno, en concordancia con lo que decís, decía Ana, yo soy muy mental, como tú, Alba. Entonces, la mente entra en círculos y realmente es un niño que está sintiendo. La clave es aprender a escuchar a ese niño lo que siente. Yo también tengo ese conflicto, a la hora de tener conflictos. Sí, y realmente, ¿sabes qué es? O sea, para mí era lo que dice Mario, un tipo de no merecimiento, otro tipo, ¿vale? Pero es eso. Entonces, no podía expresarme porque creía que de alguna manera no tenía valor. Pero eso yo puedo decir a la mente, sí, porque mi padre no sé qué, no sé cuántos, pero eso es una explicación. Al final es un niño que tiene esto aquí, que no llega a decir, que se calla, que se... Entonces es un mundo de sentimientos y hasta que no le dejas al niño que exprese todos esos sentimientos que hay ahí, no sabes la verdad, porque hemos construido tantas capas de explicaciones y de comportamientos sobre comportamientos, y al final, para mí, en ese caso, era un niño que si hablaba le pegaban. Entonces, ese comportamiento se me metió en mí mismo y yo me lo estaba haciendo siempre por una simple defensa. Pero al final era un niño que quería hablar, que se sentía que no tenía derecho a hablar. Entonces, tuvo que expresar ese derecho
pero como un niño, llorando y pataleando y rabiando y escuchándole. Y en el momento que me expuso su carencia, su vulnerabilidad, en ese momento yo actué o actúo, y entonces cuando hago de padre lo abrazo y ya está. Y no le meto más mente, porque la mente es una cuestión de emoción, ¿no? Como habéis dicho, es la clave. La emoción se deshace entonces y es cuando el comportamiento deja de tener sentido, incluso para el cerebro, ¿no? Cuando haces eso. Jordi, que te veo muy atento. Sí, ¿Qué porque, piensas de todo esto? bueno, hay muchas cosas, voy apuntando y sobre todo, ¿qué necesita ese niño, no? ¿Qué necesita para buscar ese equilibrio, no? ¿Cómo detectamos luego cuando, como bien decía Alba, ¿no? Ostras, detectar que si era del niño o si es mío. Todo esto es muy complejo, ¿no? Al final tenemos que encontrar ese punto, ¿no? Ese punto de cómo se sentía ese niño y a través de, por ejemplo, esta visualización, cómo se siente y cómo se va a ir sintiendo y cómo me siento yo. ¿Qué podemos, no? Ahí se repite un patrón muy común, que es el de, ostras, el niño que no se siente merecedor, ¿no? Claro, sobre todo porque quedabas como invalidado, como, bueno, pues tu opinión no cuenta porque, bueno, hablo por mi experiencia, ¿no? Pero veo bueno, está ahí también compartida con más personas. Es decir, ese niño, ostras, queda anulado esa educación, no me importa lo que pienses, hoy se educa desde otro lado, ¿no? Es, es muy importante porque hoy, por suerte, hay otras herramientas. Entonces, ya, por ejemplo, yo tengo hijos, ¿no? Pues yo ya me acerco a mis hijos de otra manera. No porque a mí me faltaba, sino porque vamos a parar. ¿Cuánta información? Esa información que nos da el niño interior es esa información que nos dan nuestros hijos si nos acercamos y les preguntamos, ¿no? Es tan importante porque es crear eso para que los niños incluso cuando lleguen a ser mayores, ostras, ¿cuánto trabajo tendrán hecho, ¿no? ¿Cuántas preguntas que ya contestadas? ¿Qué importancia tiene? Lo que pasa es que todo esto hay que trabajárselo a uno mismo. Una vez te lo trabajas a ti mismo, bueno, te lo trabajas, que nunca llegas, ¿no? Al final, porque yo creo que al final el equilibrio está en encuentro, conecto con ese niño y si le miro la cara y lo veo tranquilo, ya la conversación ahí ha terminado, porque ya sé yo lo que necesitas, ¿vale? Suerte, poder traspasar todo eso a las futuras generaciones, hijos, quien tenga hijos o quien quiera hacerlo con los nietos, o sea, es tan importante, es de la palabra merecedor, ¿vale? Que yo me quedo con eso. Al final, todos merecemos, todos merecemos. A lo mismo, es que me parece una frase importantísima, una palabra, ¿no? Merecedor. Y poco más. Cuando, Dime. cuando hemos hecho la visualización y habéis conectado con vuestro niño, con vuestra niña interior, ¿cuál ha sido el primer pensamiento, la primera frase que os ha surgido desde ese sentir que hablaba Ana? Yo sé, Voy a empezar yo rompiendo el hielo y cuando yo hice este ejercicio, que fue esa misma visualización, em, dije, atrévete a ser tú. ¿Vale? Alba, dale, Alba. no, yo iba a decir vulnerabilidad. O sea, yo como que la vi y vi vulnerabilidad. Entonces como que me dio así pena de abrazar. Eso fue lo que yo sentí. ¿Y alguna frase que te hubiera gustado compartir a esa niña ante esa vulnerabilidad? Bueno, que estoy ahí para ayudarla. Le diría eso. ¿Y te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y te molestó que mostrara esa vulnerabilidad? No, fue más bien como de pena, ¿no? De, bueno, cuánta vulnerabilidad hay. Y me dio ganas como de arroparla. Pero sí. ¿Por qué te digo esto? Porque al final muchas veces el significado que le damos a la vulnerabilidad es pena, pero en realidad no es así, ¿vale? Y por eso te lo pregunto, porque esto le puede servir a nuestros oyentes, ¿no? Ser vulnerable
no es digno de pena. O sea, eso que decimos, ¿no? El que siente, ¿no? El débil, el que siente es débil, ¿no? El que siente es fuerte, el que muestra vulnerabilidad es fuerte, el que evita esa vulnerabilidad es el débil, que quiere huir del dolor. Pero, ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo en esa visualización, cuando he reconectado, bueno, conectado con esa niña interior mía, he sentido en parte esa vulnerabilidad, ¿no? Ese ser vulnerable, um, auténtico, sencillo, completa, sin nada. Lo que la frase que me ha venido es: no te hace falta nada más, ya tienes todo, sé tú. Porque en ese impasse de esos 5 o 10 segundos que han transcurrido, era esa niña perdiendo esa sonrisa de vulnerabilidad, de inocencia, poco a poco, y de pronto he dicho: no, no, si no te hace falta nada más, no lo tienes todo, sé tú. Y esa sonrisa ha vuelto y he sentido esa paz interior de no tener que hacer nada más, simplemente ser. Eso me ha recordado que qué importante es el, y este ejercicio lo he hecho yo, el tener una foto mía de pequeña, ya sea en mi escritorio, ya sea en casa, en algún sitio en el que pases y la veas, en el que estés trabajando y de pronto todo ese batiburrillo mental en el que nos metemos, ¿verdad? Las personas, todas tenemos una parte mental, algunas somos más mentales, hemos aprendido a evitar más el dolor y a huir más del dolor con esa parte mental, ¿verdad? Y, pero todos tenemos una parte mental y, por supuesto, una parte emocional, que es lo que es nuestro ser, ¿vale? Entonces, conectar esas dos partes es como conectar ese niño y ese adulto mental que evita dolor, ¿vale? Porque ese niño que sufrió heridas, cosas que no entendía y que de alguna forma tenía que sobrevivir y por tanto aprendió a crear todas esas capas, ¿vale? Que vamos generando. Con lo cual, en conclusión, em, niño, adulto, darnos la mano, no juicio, ¿no? Qué importante el no juzgar ese niño que sufrió, que por lo que sea, y no juzgarnos a nosotros como adultos, ¿no? Porque no sepamos cómo en un momento dado. Simplemente a veces es mirarnos, mirar esa foto, mirar ese niño que fuimos, decir: no, no necesito nada más que ese", y quedarnos como adulto, porque tenemos el poder nosotros de darnos eso que en su momento otros adultos no supieron darnos, no pudieron. ¿Mm? Total. Pues a mí lo que me ha venido, lo primero que me ha venido es primero un estado de paz, de tranquilidad total. Lo estamos consiguiendo. Si tuviera que poner una frase a todo esto, la primera es: lo estamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque es un trabajo continuo, porque es un no parar. Yo, por ejemplo, yo soy muy emocional, ¿vale? Yo la parte mental, pues lógicamente todos la tenemos, pero soy muy emocional. Entonces, si toca atravesar, atravesamos. Toca el dolor, pasaremos. Le daremos su espacio al dolor. ¿Y qué haremos con ese dolor, no? Bien, bien, como sabes tú, María, con todas esas cosas tan bonitas que me has enseñado, ¿no? Pues es muy fácil que te lo enseñen, pero que la llevemos a la práctica, ¿vale? Y que seamos capaces de detectar eso, de buscar esa paz, porque al final es un equilibrio con uno mismo, ¿eh? Es encontrar ese punto que necesito y que toca ahora en el momento, ¿no? Entonces, como me veo en un buen camino, con un trabajo ya bastante avanzado en este tema, ¿eh? Entonces encuentro mucha tranquilidad. No voy a buscar un algo que no sé, voy a ver cómo está. Es que ese cambia mucho, claro. La manera de enfocarlo cambia mucho. En el momento que tú vas a buscar un algo que no sabes qué, a cuando ya sabes el qué. Y a partir de ahí, pues, cada conexión, las conexiones ya no son tan necesarias, ¿no? Es decir, vale, esta parte, venga, vamos a trabajar aquí. Con lo cual,
O sea, a mí me parece algo, es que me parece algo tan brutal esto del niño interior que a mí, pues personalmente, me ha cambiado muchísimas cosas y las que me cambiará y en la manera de enfocar, de pensar, cuándo hay que parar, cuándo hay que decir, cuándo hay que sentirse merecedor, cuándo hay que darse valor, cuándo, yo, ¿por qué no, no? ¿Por qué no lo merezco? Claro que sí. Entonces, al final, te metes en algo que, bueno, te vas empoderando un poquito y vas cogiendo esa energía que vas recargando. Básicamente es... No sé a vosotros, pero a mí se me está pasando el tiempo volado. Creo que vamos, no sé cómo vamos de tiempo, Richard, pero No, me he perdido un poco. un Mi poco. niño Bueno, estaba ahí Richard, con mi niño y mi niño interior pasa un poco de relojes y pasa un poco de... He mirado varias veces, pero no me acuerdo. Bueno, es que en el otro ponía el timer de cuánto llevábamos, pero bueno, si no haremos las dos partes. ¿Qué me toca? sí, ¿qué frase? A ver, claro, yo he hecho un poco de trampa porque yo utilizo mucho niño interior. Entonces, lo que me ha pasado, quiere decir que lo hago al dormirme, al levantarme. Entonces, cuando me he conectado esta vez, pues ha sido un poco como cachondeo. Es como que ahora mismo tengo un niño interior que está como muy colega, ¿no? Y entonces yo siempre le pregunto qué es lo que necesita, ¿no? Y curiosamente me ha dicho eso, ¿no? De que estar así, no darle la importancia a la vida y a todo en general que le estaba dando, ¿no? Estoy un poco niño, pues esto, ¿no? Pero bueno, súper potente todo lo que habéis dicho porque, por un lado, yo mismo invalidaba mis propias emociones, antes las del niño, ¿no? Como hicieron conmigo, y eso es algo que como dice Jordi, no se debe hacer, ¿no? Con un niño tiene emociones y ya está, no son válidas o no válidas, ¿no? Y como decían también Ana y Alba, bueno, al final no se trata, no tiene que haber ni juicios ni nada, simplemente escuchar, ¿no? Y entonces he sentido esto, ¿no? Un conjunto de, oye, pues ahora estoy muy bien, tío, o sea, lo de la foto, ¿no? Yo también tengo en mi mente una foto que vi hace unos años de mí y cuando la vi sentía rabia de mí mismo, físicamente, ¿no? Entonces siempre he utilizado ese niño como mi niño, ¿no? Esa imagen con un chándal, bueno, muy típico de la época y porque físicamente me provocaba mucho rechazo. Es lo utilizado, ¿no? Eso es otra, o sea, no hay que rehuir. Si tú sientes rechazo de ti mismo, no lo rehuyas. Simplemente ves a Marte y deja al niño que se exprese y sabrás por qué sientes rechazo, ¿no? Y ese diálogo para mí ha sido, ya te digo, lo más potente, o sea, es lo más potente que hay. Bueno, yo espero que a los oyentes les sirva de mucho todo esto, que hagan la visualización. Yo solo tengo que agradeceros a vosotros, compis, por supuesto, a Ana y a Jordi. Bueno, de hecho, hemos estado tan encantados que hemos pactado que vengan a la segunda parte de este podcast, que es en adolescente interior, ¿vale? Que aquí todo va para adentro. Aquí si hemos dicho de sentir, pues vamos a sentir a lo grande. Y nada, agradeceros. El siguiente podcast pues será eso, el adolescente interior. Y no sé si queréis añadir algo más, comentar algo más. Yo lo único que quería es daros las gracias por haberme dado esta oportunidad, porque me he sentido súper cómodo, porque es la primera vez que participo en un podcast y porque me parece que hay gente maravillosa, de verdad. Solo daros las gracias, de verdad. Gracias a Yo ti, que- por hacer siempre Jordi. Bueno, Gracias. yo añadir a lo que ya ha dicho Jordi, que es un placer compartir un sentir, compartir desde la verdad, desde este cariño, desde este amor, desde estas ganas de transmitir, ¿no? Todo lo que podamos, todo lo que nos está ayudando en nuestro camino a cada uno y aportar, ¿no? Ese granito de arena en lo que se pueda cada uno, que se quede
con lo que necesite o esté preparado para ello. Espero ansiosamente esa segunda parte. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Dios. Chao.